Hoy vamos a continuar, estamos tomando cada domingo del mes de febrero, que es el mes del amor y la amistad. Hemos tomado este mes para compartir una serie relacionada precisamente que tiene que ver con el compañerismo, tiene que ver con la fraternidad, tiene que ver con, aleluya, la unidad que debemos nosotros desarrollar como iglesia. La serie se llama Unos a Otros. La serie se llama Unos a Otros y hemos mencionado que la vida cristiana debe de desarrollarse. Si queremos que se desarrolle saludablemente, si queremos vidas cristianas que crezcan, que maduren, que avancen en el sentido espiritual, necesitamos entender nuestra necesidad precisamente de estar en comunidad. Porque es solamente ahí, en ese entorno de conexión, en ese entorno de compañerismo y de fraternidad cristiana, que nosotros podemos desarrollar mejor nuestro carácter. Porque aunque nuestra relación con Dios es personal, la vida cristiana saludable se vive y se practica en un entorno de una comunidad de fe. Ya hemos mencionado que el Nuevo Testamento señala mucho o se refiere mucho a una frase que hemos mencionado como unos a otros, unos con otros, los unos a los otros. Esas frases tienen que ver precisamente con el desarrollo mutuo que como cristianos debemos de aplicar y practicar en nuestras vidas. Esta frase unos a otros aparece en referencia constante a las prácticas que nosotros como cristianos debemos de desarrollar, y aparece en 14 escenarios distintos en la relación con nuestro caminar cristiano. Es decir, el cristianismo no es algo que se vive en solitario. No podemos nosotros, aleluya, vivir de una manera aislada o distante en la vida cristiana, porque sencillamente no lograremos absolutamente nada. Ya mencionamos la semana antepasada que hemos sido llamados a amarnos los unos a los otros. La semana pasada dijimos que hemos sido llamados a vivir en paz los unos con los otros. Esto significa que Dios nos ha puesto para ser no parte del problema, sino parte de la solución. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser facilitadores de paz. Hemos sido llamados a facilitar la paz en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación de familia, en nuestra relación de iglesia, en cualquier área en la que nos estamos relacionando. Necesitamos entender que nuestro papel no es complicar las cosas. Nuestro papel no es ser parte del problema, es ser parte de la solución, y para ello necesitamos ser facilitadores. La Biblia nos dice en Mateo 5 versículo número 9 que tenemos que ser pacificadores. Eso es ser facilitador de paz. Hoy vamos a continuar con esta serie y vamos a hablar sobre el tema anímense unos a otros. Dios nos llama a amarnos unos a otros. Dios nos llama a vivir en paz unos con otros, pero también nos llama a animarnos, a ser canales de ánimo para otras personas. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, en el versículo 13, la Nueva Versión Internacional dice: más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Debemos de animarnos, amén. Debemos de dar ánimo a las personas con las que nosotros nos relacionamos. Pero si somos sinceros, y esto debido a nuestra naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída que está constantemente, aleluya, lidiando con el egoísmo, con el celo, con la envidia, a veces se nos hace difícil animar a las personas. Se nos es más fácil desanimar que animar. Amén. Se nos es más fácil decirle a una persona qué es lo que no hizo bien o qué es lo que le faltó hacer, que destacar o señalar lo que realmente hizo bien, o que lo que intentó hacer, aleluya, quizás si se aplica más lo puede lograr hacer mejor. Pero es mucho más fácil desanimar que animar. Y esto debido a nuestra naturaleza, a esa naturaleza egoísta, celosa y hasta muchas veces
envidiosa que no nos permite destacar el esfuerzo y la dedicación que le ponen las personas a aquellas cosas que ellos realizan. Pero el llamado de Dios es que tú y yo, aleluya, practiquemos el animarnos los unos a los otros. Y es que Dios es una fuente de ánimo constantemente. Dios es esa clase de Dios que siempre está animándonos a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de los errores que cometemos. Dios siempre tiene una palabra de ánimo, una palabra de aliento para nosotros. Históricamente podemos ir a la palabra del Señor y darnos cuenta que hombres como Josué, como Gedeón y como el mismo Pablo fueron recipientes del ánimo de parte del Señor a sus vidas. Josué estaba para comenzar un papel o tomar un papel o una posición que nunca quizás había él pensado que asumiría. Pero cuando Moisés ya no estuvo, Dios le dice: tienes que levantarte, Josué, y tomar al pueblo de Israel y cruzarlos para poder conquistar la tierra prometida. Cuando Josué se vio en ese punto, seguramente él vio sus debilidades y dijo: Señor, yo no soy Moisés. Espérame, pero este no era el trato cuando yo salí de Egipto. A mí nadie me dijo que yo iba a asumir la responsabilidad de tomar el liderazgo para conquistar la tierra prometida. Pero ¿sabe qué? Dios estuvo ahí para animarlo y para decirle: solamente esfuérzate y sé muy valiente. No temas, que yo estaré contigo. Dios es esa clase de Dios que siempre nos va a dar una palabra de ánimo. Cuando tú y yo pensamos que no podemos, cuando tú y yo pensamos que es difícil, complicado, que no tenemos las herramientas necesarias como para realizar una tarea, Dios dice: no te preocupes, así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, también voy a estar contigo. Aleluya, den un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¿Y qué decir de Gedeón cuando se encontraba escondido en una cueva, pensando que ese era su lugar de seguridad, pensando que era el lugar donde él podía, aleluya, si acaso poder hacer algo, porque había un ejército de madianitas que constantemente, aleluya, estaban ahí oprimiéndoles, no permitiéndoles salir adelante? Y entonces se encontró refugiado en una cueva, atemorizado, con muchos conflictos emocionales. Pero ¿sabe qué? No importa la cueva donde tú te encuentres, Dios va a ir a donde tú estás para buscarte. Y Dios le dice a Gedeón: oh Gedeón, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Dios es un Dios que sabe animar, que Dios trata con nosotros sin importar que estés en el valle o estés en la cima de una montaña, sin importar cuál sea tu circunstancia. Dios está ahí con nosotros para traer ánimo a nuestro corazón. Y el mismo apóstol Pablo experimentó el ánimo de parte del Señor cuando sentía que no podía enfrentar una situación que parecía insuperable, ese azote sobre su cuerpo, ese aguijón en su carne que lo mortificaba. Y cuando ya pensaba no poder más, la Biblia dice que Dios le dijo una y otra vez: Pablo, todo lo que necesitas es entender esto: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Dios dice: tengan ánimo. Dios es la fuente de ánimo para cada uno de nosotros. Pero escuche, ¿por qué menciono todo esto? Porque si nuestro plan y nuestro propósito de parte de Dios es que usted y yo nos parezcamos a Él, entonces lo que nos dice el escritor a los hebreos tiene sentido. Lo que nos dice el escritor a los hebreos es que animen a sus hermanos, anímense los unos a los otros. Y entonces Dios es un Dios de ánimo. Y si yo quiero parecerme a Dios, yo tengo que poner en práctica el animar a mis hermanos, aquellas personas que están alrededor mío. La pregunta aquí es si realmente nosotros estamos animándonos los unos a los otros.
Es importante que entendamos el valor de animarnos los unos a los otros. En primer lugar, porque es una forma de valorar nuestra relación. Lo saludable de una relación. Si una relación está trayendo ánimo a tu vida, entonces esa relación, ánimo para proseguir, para mantener el carácter de Cristo en tu vida, para desarrollar el carácter de Cristo. Si esa relación te está impulsando, te está, aleluya, animando a continuar hacia adelante en ese plan y ese propósito que Dios tiene en tu vida, esa relación es una buena relación. Nos ayuda a valorar nuestras relaciones y entender, aleluya, la importancia del ánimo en esa relación. Pero también nos ayuda, según lo que dice Hebreos capítulo 3, el versículo 13 ya lo hemos leído, pero si vamos al versículo 12 encontraremos la razón. ¿Cuál es la intención que tiene el escritor a los hebreos para decirnos anímense los unos a los otros? ¿Qué intención hay detrás? ¿Por qué debemos de animarnos los unos a los otros? Bueno, porque en el versículo 12 el escritor a los hebreos dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. El ánimo juega un papel muy importante en nuestras relaciones, en nuestra relación interpersonal, porque el ánimo contribuye al cuidado y a la cobertura espiritual que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Porque mientras tú duermes, el diablo no duerme. Mientras tú te relajas, el diablo no se relaja. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo puedo decir de esta manera: el enemigo está buscando, aleluya, a alguien para desanimarlo. ¿Para qué? Para que caiga en el pecado. ¿Para qué? Para que desarrolle incredulidad. ¿Para qué? Para que se aparte del Dios vivo. Pero cuando nosotros somos capaces de animarnos los unos a los otros, el diablo no tendrá espacio, no tendrá lugar para cumplir su plan, porque hay un pueblo que se anima, porque hay un pueblo que se cuida, porque hay un pueblo que se protege. Alguien alaba a Dios en esta mañana, porque Dios nos ha dado una familia de la fe. Dios nos ha dado un entorno, aleluya, relacional para cuidarnos y protegernos los unos a los otros, animándonos, practicando el animarnos los unos a los otros. Es, aleluya, contribuir al cuidado y a la cobertura espiritual que todos lo necesitamos. El verso 12 así lo menciona, pero el versículo 13 también señala lo siguiente: mientras dure hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes, ahí está la intención, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. En este sentido, el ánimo, aleluya, se presenta como un combustible necesario para poder avanzar en la vida cristiana. Usted puede tener el mejor auto, usted puede tener las mejores llantas en su carro, puede tener una camioneta, aleluya, diseñada y hacerla custom según lo usted quiera, pero si esa camioneta no tiene combustible, por más bonita que se vea y por más bonita que esté, esa camioneta no lo va a llevar absolutamente a ninguna parte. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Necesitamos animarnos. El ánimo no nos permite quedarnos, aleluya, estancados, detenidos en algún lugar. Mire, la definición de la palabra animar en el Nuevo Testamento aparece más de 109 veces la palabra animar, y es la palabra griega parakaleo. Parakaleo significa, aleluya, que traducimos como animar, significa afirmar, exhortar, amonestar. Y es que a veces pensamos que animar solamente tiene que ver con dar aplausos, motivar a las personas, dar esas porras, no sé, pero de pronto pensamos que eso es animar. Pero animar no solamente es motivar, es parte de. Pero usted también motiva a una persona, usted motiva a su esposo cuando usted considera el esfuerzo que está haciendo por salir adelante, aunque la
las cosas no estén como usted espera todavía, pero usted dice: mi esposo está haciendo todo lo posible para avanzar, para llevarnos adelante, para sacarnos adelante. Y entonces, ¿qué hace usted? Usted lo anima afirmándole, diciéndole: yo sé que lo vas a hacer mejor, yo sé que vas a alcanzarlo, yo sé que vas a lograrlo. Eso es afirmar, y la afirmación lo que hace es animar. Pero también animar es exhortar, es amonestar, es enseñar, es inspirar, es motivar, es fortalecer, es consolar, confortar, y también es ayudar. Todo esto implica la palabra animar en griego, y es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para referirnos la intención de animarnos los unos a los otros. Pero ¿sabe qué? Me llama mucho la atención que esa palabra parakaleo tiene la misma raíz de la palabra paracletos. Y esa palabra paracletos es la que se utiliza para referirse al Espíritu Santo en su tarea de consolar, en su tarea de ayudar, en su tarea de aconsejar. Es decir, ese paracletos que se traduce como alguien que se pone al lado de. Alguien que está a nuestro lado. Aleluya. Usted puede animar a alguien cuando lo exhorta. Usted puede animar a alguien cuando le amonesta, cuando le enseña, cuando le inspira, cuando le motiva, cuando le fortalece. Pero también puede animar a alguien, aleluya, a lo mejor sin decir nada, a lo mejor, aleluya, quietamente, pero diciéndole: aquí estoy cuando tú lo necesitas, aquí estoy a tu lado para acompañarte, para estar contigo. A eso se refiere, aleluya, a eso. Esa es la intención que tiene el escritor a los hebreos cuando nos dice que debemos de animarnos los unos a los otros. ¿Por qué no se voltea al que está a su lado y le dice: aquí estoy para animarte, aquí estoy para apoyarte, aquí estoy para fortalecerte? Denle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Recibir ánimo es vital, aleluya, es vital para todos, porque si usted sabe que usted necesita una palabra de ánimo, quiero decirle que no es el único. Todos necesitamos ser animados. Y así como usted necesita quien lo anime, aleluya, usted que es esposa, que usted necesita quien la anime, así también tu esposo necesita que lo animes. Por eso no nos dice anímenlo, la Biblia dice anímense. Hay que animarnos los unos a los otros. El animar a otros es despertar el coraje suficiente que ayude a no rendirse, a no darse por vencido en su caminar hacia adelante. Animarnos unos a otros es un regalo que todos, cada uno de nosotros podemos compartir en, aleluya, en comunidad. Es importante que nosotros pongamos en práctica esta ordenanza. Así como Dios nos dice: ámense los unos a los otros, así como Dios nos dice: vivan en paz los unos con los otros, el Señor también nos dice esta mañana, esta tarde, Él nos dice: anímense los unos a los otros. Hebreos capítulo 10 verso 24, porque no es un pensamiento exclusivo, aislado, aleluya, que encontramos en el capítulo 3 de Hebreos. Vamos al capítulo 10, ya avanzado el escritor a los Hebreos, pero vuelve a referir lo siguiente en el versículo 24 de Hebreos capítulo 10. Pensemos en cómo podemos animarnos unos a otros, a amar y hacer el bien. Yo le pregunto en esta tarde: ¿alguna vez usted ha pensado, se ha puesto a pensar, cómo puedo animar a mi hermano? Seguramente usted en su tiempo de vida cristiana, estar aquí en la iglesia, ha visto quién se siente a lo mejor recurrentemente delante de usted. Pero cuando esa persona no está, cuando esa persona ha dejado de venir, o cuando de pronto usted se da cuenta como que ya no está siendo tan recurrente como antes, le pregunto: ¿ha pensado en la posibilidad de hacer algo para animar a esa persona? Pero la Biblia nos dice: piensen en maneras. Amén. Piensen en formas, en maneras, desarrollen estrategias.
Y esto no es solamente es que es el trabajo. No. Aquí no está diciendo pastores animen a los demás. Aquí dice hermanos, ustedes, nosotros. Esto nos incluye a todos. Esto nos incluye a toda la comunidad de fe. Dice la escritura, anímense los unos a los otros. Pero nos dice que tenemos que pensar, aleluya, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos animarnos los unos a los otros? Y esto es lo que nos va a ocupar en el desarrollo de este tema en esta tarde. ¿Cómo podemos animarnos los unos a los otros? Y yo quiero presentarle, posiblemente hay muchas otras formas de hacerlo, pero quiero presentarle 3 maneras en las que usted y yo podemos animarnos, poner en práctica el animarnos unos a otros. En primer lugar, podemos animar a otros mediante la conexión con otros creyentes. Conexión, esa es la palabra. Debemos de buscar conectar con nuestros hermanos en la fe. Necesitamos nosotros desarrollar conexión en nuestro caminar diario. Vamos a conectar los unos con los otros. La conexión y la convivencia entre nosotros son generadores de ánimo. Generan ánimo. Amén. De ahí que en la Biblia, una y otra vez, Dios nos está invitando a congregarnos, esto es, a participar de la buena convivencia, del compañerismo y la fraternidad. En la Biblia usted se va a encontrar constantemente que Dios dice que se reúnan, que se congreguen, que se acerquen. Aleluya. Dios ama la congregación. Dios no ama la segregación. Dios no quiere que nos segreguemos. Esto es separarnos. Dios lo que quiere decir es que nos congregamos. Desde el Antiguo Testamento Dios nos llama y convoca como pueblo de Dios para estar juntos. Harás congregar al pueblo, le dijo Dios a Moisés, varones, mujeres y niños, aún sus extranjeros que estuvieren en sus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras que están en la ley. Dios quiere que nosotros nos congreguemos. Si vamos a Hebreos capítulo 10 verso 24 y 25, dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, si queremos animarnos los unos a los otros, lo que tenemos que hacer en primer lugar es desarrollar conexión. Conectar, aleluya. Si no conoce a alguien, acérquese para conocerlo. Sabe que las estadísticas dicen que las personas desarrollan sentido de pertenencia a un lugar o a un grupo cuando logran conectar en un espacio de 3 meses por lo menos con 6 relaciones interpersonales. Cuando esa persona desarrolla, aleluya, por lo menos 6 relaciones o conexiones, aleluya, con la gente alrededor de él en un espacio de 3 meses, esa persona va a sentirse parte del lugar. Va a sentirse parte de ese grupo, va a desarrollar un sentido de pertenencia. Por eso una y otra vez el Señor nos dice: no dejen de congregarse, no se separen, no se alejen. Es en la conexión, es el estar juntos, es el poder disfrutar de la compañía, de la comunidad de la fe, donde tú y yo podemos encontrar la dosis necesaria para no dejarnos vencer, para continuar hacia adelante, para seguir y perseverando en nuestro caminar cristiano. Yo necesito de la comunión del pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Necesitamos desarrollar conexión. Mire, le voy a decir algo que aprendí desde mis inicios en la vida cristiana. Yo tenía 16 años. Apenas comenzaba mi caminar con Cristo cuando un líder espiritual se acercó y me dijo: aleluya, si no te buscan, búscalos.
Si no te buscan, búscalos. Y es que a veces caemos en esa farsa del enemigo. Es que a mí nadie me busca. Es que a nadie le intereso. Es que nadie se preocupa por mí. ¿Sabe qué? Eso, aleluya, eso es un pensamiento que a veces Satanás sutilmente comienza, aleluya, a querer que penetre nuestros pensamientos para dañar nuestro corazón. Pero yo le digo en esta mañana, en esta tarde, si no lo buscan, aleluya, tome la iniciativa para buscarle, aleluya, a alguien. Tome la iniciativa para ir a conectar con alguien. No se deje engañar por el diablo. La Biblia dice que él es astuto, que él es engañador y que él es padre de mentira. El Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el propósito del ladrón es robar, es matar y es destruir. Ese es su plan. El plan del enemigo es que tú no crezcas. El plan del enemigo es que tú, aleluya, desistas de tu deseo de servir a Cristo. Pero mientras que nuestro adversario quiere y busca desanimarnos, el plan de Dios para su iglesia, el plan de Dios para usted y para mí es animarnos. Porque mientras Él viene para robar, hurtar y destruir, la Biblia dice, hablando Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que esa vida ustedes la tengan en abundancia. Es en la comunidad, es en la conexión que se genera, donde tú y yo podemos ser fortalecidos para seguir adelante unos a otros. Esto tiene que ver con, aleluya, la tarea de animarnos, de ser canales de ánimo para otros. Sabe que a mí me gustan mucho los programas donde hay documentales que tienen que ver con la naturaleza, con los animales. Discovery Channel y todos esos programas me gustan mucho. Y una de las cosas que uno va aprendiendo por ahí es que una de las formas en las que los depredadores logran alcanzar su presa es que dentro de una manada, los depredadores, hermanos, ellos empiezan a observar para identificar quién es, aleluya, quién es la presa más débil. Amén. Y empiezan a querer intimidar, y entonces la manada empieza a correr por todas partes desesperadamente. Y entonces para ese momento ellos identifican cuál es la presa más débil, y entonces se enfocan en ella. ¿Y sabe cuál es su estrategia? Después de identificarla, su estrategia es alejarla del grupo. Ese es el propósito del enemigo. Él te quiere desconectar. Él quiere que te alejes. Él sabe que si logra segregarte, aleluya, tú vas a ser un blanco fácil, vas a ser una presa fácil, aleluya. Por eso Él viene para intimidar y empezar a separarte del grupo. Porque aleluya, un animalito fuera del grupo, aleluya, es blanco fácil para el depredador. Y entonces empiezan a identificarlo y empiezan a correr todos por un lugar. Y entonces aquel animal empieza a separarse, y cuando logran separarlo, oiga, esa presa está completamente desprotegida. Esa es la misma forma en que Satanás quiere trabajar. Él quiere que no te congregues. Él quiere que te separes del grupo. Él quiere, aleluya, que tú te aísles y comiences a tener distancia. Pero ¿sabe qué? El Señor nos dice: no dejen de congregarse. Es decir, aleluya, ustedes tienen que fortalecerse. Ustedes tienen que animarse, porque es ahí donde ustedes estarán seguros. En la congregación, aleluya, está tu protección. En la congregación está el cuidado debido. Aleluya, en la congregación está protegido. Aleluya, cuando estamos juntos. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 4 verso 9: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse. ¿Qué quiere decir la palabra animar? Animar quiere decir ayudar. Dios quiere que nos ayudemos. Dios quiere que nos animemos, porque dice: ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito.
Así que hay que pensar maneras en las que tú y yo podemos estar siempre juntos. Amén. Sabe que si usted y yo no lo entendemos, hay alguien que sí lo entiende muy bien, y ese es nuestro enemigo. Por eso siempre está tratando de dividir. Por eso siempre está tratando de separar. Y a veces nosotros ponemos tanta atención a esas cosas que permitimos que Él lo logre. Pero es en comunidad, es estando juntos que tú y yo podemos animarnos los unos a los otros. ¿Sabe qué se logra en la conexión? En la conexión se facilitan algunas cosas que quiero mencionar. En primer lugar, se facilita la posibilidad de compartir experiencias. Por eso hay ánimo. Por eso en la conexión se genera una buena dosis de ánimo. ¿Por qué? Porque uno, aleluya, comparte sus experiencias. Uno puede aprender de las experiencias de alguien más. Alguien que ya pasó por ahí. Y mire, no me refiero solamente a las experiencias buenas, porque a veces es lo que nos gusta mostrar. Nuestros éxitos, nuestros logros, ¿verdad? Nos gusta mostrar las áreas fuertes de nuestra vida. Pero Dios, a través de su obra en nuestras vidas, permite que incluso nuestros fracasos nos puedan, aleluya, dirigir y orientar para mostrar ánimo, aleluya, y animar el corazón de otras personas. Yo también fallé, yo también fracasé, yo también tomé una mala decisión, yo también, aleluya, me enfrenté a una situación que fue fue muy complicado superar, pero sabes que estoy aquí por la gracia y la misericordia del Señor. Y si Dios me restauró a mí, y si Dios me levantó a mí, y si Dios me dio la victoria a mí, yo estoy seguro que también contigo lo va a hacer, porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a animarnos a través de esas experiencias, aún las experiencias negativas. Mire lo que dice Pablo. A veces tratamos de ocultar esas experiencias que nos duelen, que nos hacen sufrir. No queremos que nadie las vea porque nos recuerdan momentos complicados. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 verso 3 al 4: toda la alabanza sea para Dios, aleluya, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos da ánimo. Él es la fuente de ánimo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Alguien ha sido consolado por Dios? Aleluya, tenemos todo lo necesario para consolar a alguien gracias a que Él nos ha consolado. ¿Por qué no se dirige al que está a su lado y le dice: aquí estoy yo para animarte? Aquí estoy yo para animarte. Animémonos los unos a los otros. Necesitamos cobrar ánimo. Aleluya, mire lo que dice Pablo en Filipenses 1:14. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Amén, con mis prisiones. No dice ahí mis sermones elocuentes. No dice ahí mis enseñanzas didácticas y tan profundas que yo les compartí. No, dice Pablo, esa gente se animó, aleluya, cuando se dieron cuenta, aleluya, las prisiones que estoy viviendo. Pablo en este momento está encarcelado. A lo mejor la gente se sentía cómoda con escuchar a Pablo predicar. Qué lindo predica Pablo, qué lindo enseña Pablo. ¿Quién más tiene que predicar si Pablo lo hace muy bien? ¿Para qué nosotros nos preparamos? ¿Para qué nosotros tenemos que comprometernos al llamado cuando tenemos a un Pablo entre nosotros con los dones espirituales como para hacer lo necesario para que siga adelante la predicación del evangelio? Bueno, Dios tuvo que llevar a Pablo a una cárcel, y cuando la gente vio a Pablo encarcelado y vieron un púlpito vacío y se dieron cuenta que Pablo no estaba, entonces dice, cobraron ánimo. ¿Para qué? Dice Pablo, aleluya, y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjese, nuestras prisiones, nuestras dificultades, nuestras experiencias negativas pueden ser también instrumentos y herramientas en las manos de Dios para animar el corazón de alguien más.
pero también, además de nuestras experiencias que son facilitadas por la conexión para poderlas compartir, para poderlas, aleluya, presentar y evidenciar a las personas, también el desarrollo de sanas conversaciones. Una buena conversación, amén. El hecho de podernos sentar a tomar un café, y siquiera hasta un pan, si usted quiere comerse un pan, cómase un pan también, pero un pan con café, ahí platicando, conversando. Debemos de procurar aquellas conversaciones que animan el corazón de las personas, porque es cierto, con nuestras palabras podemos animar a alguien, pero también podemos desanimar a alguien. Yo platicaba esta mañana de una experiencia cuando recién comenzamos nuestra iglesia. Esta casa estaba abandonada, completamente abandonada, destruida aquí por dentro. Amén. Cuando llegamos aquí tuvimos que limpiar, tuvimos que acomodar, ver en qué áreas podíamos empezar. Nuestro deseo era comenzar lo antes posible. Queríamos tener un lugar donde reunirnos. No teníamos agua potable. Amén. No teníamos aire acondicionado. El hermano Johnny Gutiérrez, todas las reuniones venía en su camioneta, traía un bote de basura, amén, de este tamaño, de los negros, altos, anchos, lo traía lleno de agua. Para poder, hermanos, tener agua. Algunos que están aquí, cuando comenzamos, levanten la mano que están ahí, no me dejarán mentir, pero oiga, con botellas, con cubetas de agua, le echábamos a la taza del baño para que pudiera aflochar. Amén. Y era un solo baño. Y no teníamos aire acondicionado y había muchos zancudos cuando nos animamos a comenzar nuestro servicio aquí en la iglesia. Lo hacíamos en las tardes porque en la mañana teníamos nosotros todavía la iglesia en Hueslaco. Así que en la mañana atendíamos la iglesia en Hueslaco y por las tardes estábamos aquí. Oiga, era cuando los zancudos andaban en la tarde, ya se acababan de despertar los zancudos diciendo: vamos a cenar a los cristianos. Amén. Y usted venía a la iglesia, no teníamos todos los instrumentos musicales, no teníamos todo esto, pero se escuchaba el canto, hermano, de los hermanos aplaudiendo. No sé si aplaudían con gozo o matando zancudos. Amén. Pero lo cierto es, los sugieres no me dejarán mentir, la hermana Olivia que está aquí, oiga, cuando entraba una persona, usted ya sabía la dinámica, aleluya, de los zancudos. Usted tenía que levantar, desde que entraban por esas puertas, la gente entraba con las manos en alto. ¿Sabe por qué? Porque los sugieres sacaban el off y entonces empezaban a hacerle, usted nada más le hacía así, mire, para repeler los zancudos y poderse librar de los zancudos. Pero todo eso lo hacíamos. Recuerdo que teníamos tanto ánimo, nada de eso nos detenía. Pero recuerdo, a ver, los que recordarán, teníamos en esa puerta había una mampara que estaba de madera ahí, como que separaba lo que era la sala con la entrada, y hacia allá había un pasillo hacia el baño y los otros cuartos de las recámaras que estaban aquí, porque era una casa abandonada. Yo recuerdo que venía caminando por el pasillo. A veces pensabas que lo que decías de este lado no se escuchaba de este lado, porque pensabas que esa pared separaba y como que neutralizaba lo que decías, pero no. Amén. Y entonces yo venía caminando, preparándome para lo que iba a compartir esa tarde de domingo, cuando de pronto escucho a una persona que después supimos que andaba buscando una iglesia. Cuando entra y ve cómo está nuestra iglesia, que para mí era el lugar perfecto para comenzar. Y cuando esa persona entra, dice: oye, qué feo está aquí. Oiga, eso a mí me afectó. Eso a mí, hermanos, me dio un golpe con el que yo estuve lidiando. Porque cuando yo escuché eso dañó mi mente y dañó mi corazón. Al punto de que lo que yo no miraba como un obstáculo empezó a ser un problema en mi vida. Nosotros podemos animar o podemos desanimar con nuestras palabras. Y yo sentía que yo luchaba con algo en mi interior. Yo no se lo dije a nadie hasta que ya no pude más. Se lo platiqué a mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Estoy lidiando. Esa persona ya no volvió. No quiero decir gracias a Dios, pero Dios la tendrá por algún lugar muy bonito, ¿verdad? Ella se lo perdió. Pero
Pero resulta que hasta que ya no pude más, se lo platicé a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Estoy lidiando con esta situación. Nosotros tenemos que buscar conversaciones sanas. Conversaciones que animen, conversaciones que alienten el corazón. Mire lo que dice la escritura en Proverbios 12:25. La preocupación agobia a la persona, pero una palabra de aliento la anima. En otras palabras, una palabra amable puede hacer la diferencia entre rendirse o presionar a otros para seguir adelante. Pero ¿sabe qué? Dios tenía el corazón de mi esposa. Dios le había depositado una palabra en su corazón, y cuando esa otra palabra me quiso desanimar, las palabras que Dios me entregó a través de mi esposa animaron mi corazón, consolaron mi alma y me dieron los motivos para poder seguir adelante por la gracia del Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Necesitamos animarnos. Tus hijos necesitan ser animados. Tu esposo necesita ser animado. Tu esposa necesita ser animada. Tu madre, tu padre, joven que me escuchas en esta tarde, tus padres necesitan ser animados también. Necesitamos animarnos los unos a los otros. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 11 y 14: por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo, hermanos. También les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles, y sean pacientes con todos. Animémonos los unos a los otros. Animarnos unos a otros difícilmente se podrá lograr si no estamos teniendo una convivencia. Amén. No es a la distancia, no es a lo lejos. Tendrás que, aleluya, experimentar la cercanía y el compañerismo y la fraternidad para poder animar a través de una palabra que edifique y estimule el corazón de tu hermano. Eviten toda conversación obscena, dice Pablo en su carta a los Efesios 4:29. Que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Pregúntese si lo que usted dice, lo que usted habla, aún entre dientes, tenga cuidado. Aún lo que dice entre dientes, pregúntese lo que usted escribe en el Facebook, lo que usted dice en sus redes sociales. Pregúntese si lo que usted está conversando está estimulando y animando el corazón de alguien más. Y la tercera cosa que se facilita en la conexión son las buenas acciones. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, dice el apóstol, a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿De qué sirve una mesa servida para 6, por más bonita que haya quedado, si el único que está sentado a la mesa es usted? De nada sirve tener el mejor manjar, de tener la mejor vajilla, de tener el mejor servicio, si no somos capaces de conectar, si no somos capaces de relacionarnos, si no somos capaces de motivarnos los unos a los otros a las buenas acciones. Mire, vamos al punto número 2. Voy un poquito más rápido, voy a ser un poquito más breve. En el punto número 2, algo más que podemos hacer para animarnos unos a otros es el buen uso y aplicación de la palabra de Dios. Es usar y aplicar la palabra correctamente. La Biblia, aleluya, es nuestra norma de fe y de conducta. Esto quiere decir que nuestras decisiones, el estilo de vida que vivimos, la forma en que pensamos, la forma en que conversamos, los pensamientos que generamos en nuestra mente tienen que estar, aleluya, filtrados, tienen que estar, orientados por la palabra del Señor. Tienen que estar orientados y dirigidos por las verdades, por las enseñanzas y principios que usted y yo leemos y escuchamos predicar de la palabra del Señor. La Biblia debe de ser, aleluya, debe de ser conocida por todos los cristianos. Todo creyente debe de leer, debe de conocer, pero también debe, aleluya, de relacionarse con la palabra del Señor.
todo cristiano. Esto no tiene que ver con ministerio. El relacionarse con la palabra no tiene que ver con liderazgo espiritual. Amén. Aunque tú no prediques el mensaje, aunque tú no seas un predicador o no seas un ministro del evangelio, aleluya, tú necesitas tener una relación personal con la palabra del Señor. Porque es a través de la palabra, cuando la usamos correctamente, cuando nosotros la aplicamos correctamente, que podemos nosotros, aleluya, tener las herramientas y recursos necesarios para dar ánimo a las personas. No se trata de la capacidad intelectual que tú tengas. No se trata de tu capacidad, tu personalidad. No se trata, aleluya, en nada de nosotros. Se trata de lo que Dios dice a través de su palabra. De ahí que podemos decir que la Biblia es la mayor fuente de ánimo para el corazón de toda persona. Porque desde nuestra naturaleza, ya lo he mencionado, lidiamos con el egoísmo, lidiamos con la apatía, lidiamos con la indiferencia, lidiamos con el desinterés. A veces tenemos tanto, estamos tan enfocados en nosotros mismos que no podemos ver más allá en las necesidades de otras personas que están precisamente a nuestro lado. Mire, es interesante encontrarnos que ciudades como Nueva York, ciudades como el DF, allá en México, la Ciudad de México, ciudades tan grandes, hermanos, y tan pobladas, es donde mayor índice de soledad encontramos en las personas. Y uno dice, ¿pero cómo? Donde tienes que vivir a veces con el vecino tan cercano, donde tienes que moverte en un transporte público, porque es imposible andar en tu carro, qué sé yo, transitada las carreteras al 100, y sin embargo la gente se sigue sintiendo sola. Y a pesar, hermanos, de ser tantas y tantas personas en aquellas ciudades, a veces las personas ni siquiera saben lo que estamos lidiando, o lo que se está pasando, o por lo que se está viviendo. Esto lo menciono, hermano, ¿sabe por qué? Porque la Biblia nos habla de que tenemos que animarnos, y para ello usted y yo necesitamos retener la palabra que Dios nos comparte, la palabra que Dios nos da, la palabra que Dios siembra en nuestro corazón. No es para nuestro beneficio propio solamente. Dios nos da una palabra para que tú y yo podamos también compartirla con alguien más. La Biblia nos dice que debemos dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. La palabra es rica en fuente de ánimo para cada uno de nosotros. Es cierto que a veces no tenemos las palabras. Y uno dice, quisiera tener la palabra correcta para el momento correcto, y a veces eso se nos complica, no es fácil de hacerlo. Pero quiero recordarte que no se trata de tu sabiduría. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 4: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría. Dios es quien deposita, dice el profeta Isaías, Dios es quien pone esa palabra necesaria en tu corazón. ¿Para qué? Para que yo sepa consolar a los fatigados. Ore a Dios. Dígale al Señor: Señor, dame las palabras que vengan de ti, lo que tú quieras que hable, lo que tú quieras que yo comparta. Esto nos desafía a animarnos unos a otros, nos desafía, aleluya, a relacionarnos diariamente con la palabra del Señor, a tener un apego, a estar conectados diariamente a un estudio de la palabra del Señor, porque de esta forma podremos tener una palabra necesaria y oportuna para bendecir la vida de otras personas. Pero también quiero decirle algo. Es cierto, aleluya, a veces no tenemos las palabras y decimos: es que yo no sé qué decir, o sé lo que tengo que decir, pero no sé cómo decirla. ¿Verdad que sí? A veces es que no sé cómo decir, no sé cómo explicar. Pues ¿sabe qué? El Señor, aleluya, no quiere que seamos solamente oidores de la palabra. Usted puede animar a una persona no solamente con lo que dice, sino también con lo que vive. Y la palabra se nos fue dada no solamente para escucharla, sino para ponerla en práctica.
para aplicarla. Cuando tú aplicas la palabra de Dios y la gente te ve vivir las verdades del evangelio, y cuando la gente te ve vivir los principios de la palabra del Señor, y cuando la gente ve que estás aplicando la palabra del Señor, la gente empieza a animarse. ¿Cuántos dicen amén? Empiezan a animarse y empiezan, aleluya, a encontrar ánimo en sus corazones. El apóstol Pablo le dice al joven Timoteo en el capítulo número 2, versículo 15 de su segunda carta, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, uno que traza bien la palabra de verdad. Amén. Así lo dice la Reina Valera del 60. Pero sabe, otras versiones dicen uno que interpreta, otra dice uno que enseña, otro que explica la palabra correctamente. Pero me gusta mucho lo que dice la Reina Valera del 60, porque la Reina Valera del 60 habla de trazar. Y la idea que tiene, la idea que se presenta es, hermanos, el hecho de que usted puede comprar, por ejemplo, un traje. Y usted dice: ¿qué medida soy? Bueno, yo soy M o soy 42, ¿verdad? De saco, de traje. Y usted va a la tienda y de pronto se da cuenta que ese M que usted pensaba que le quedaba, o le quedó grande o le quedó chico. Amén. ¿Por qué? Porque son medidas estándar. Porque son medidas, aleluya, estándar. ¿Cuántos miles y miles de trajes se hicieron para vender de acuerdo a esa medida? Pero cuando usted va con un sastre, y el sastre, usted le dice: quiero un traje a la medida, ¿qué es lo que empieza a hacer el sastre? Saca su cinta de medir, ¿verdad? Y empieza a medir, sacar medidas para que le quede perfectamente de largo de manga, para que le quede perfectamente su hombro, para que quede perfectamente a la medida de su pectoral, para que quede también a la altura que usted desea ese traje. Y cuando usted se lo pone, el orgullo del sastre es que usted diga: este saco está a mi medida. Hay una palabra diseñada de parte de Dios a la medida de nuestras necesidades. Y Dios dice: tienes que trazarla, tienes que compartirla, tienes que hablarla, porque esa palabra trae ánimo al corazón de aquel que la escucha. Permítame ir al punto número 3 ya para terminar. Pasen los músicos, por favor. También otra forma de animar el corazón de las personas es a través de la oración unos por otros. Orar los unos por los otros también puede traer ánimo al corazón de las personas. Todo creyente debe de practicar la oración, pero cuando la oración deja de estar enfocada en mi necesidad para estar enfocada en la necesidad de otros, esa oración se llama oración de intercesión. Y es una oración que vemos, aleluya, claramente señalada en la Biblia. Dios nos llama no solamente a orar por nuestras necesidades, Dios nos dice que tenemos que orar por las necesidades de otros. Y esa forma, esa práctica de la oración puede llevar también a las personas a recibir ánimo, porque no me dejará mentir, qué bien se siente saber que alguien está orando por nosotros. ¿A poco no? Qué bien se siente saber que alguien está tomando el tiempo para desenfocarse de su propia necesidad y llevar al Padre en oración nuestras necesidades. Eso se llama interceder. Y la Biblia nos da referencias en Santiago 5:16: confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros. En Efesios 6 versículo 18 la Biblia dice que tenemos que orar en todo tiempo en el Espíritu y súplica por todos los santos. También en 1 Timoteo capítulo 2 verso 1 la Biblia dice que se hagan rogativas, oraciones y peticiones por todos los hombres. En Colosenses 1:9 la Biblia dice que también nosotros debemos, aleluya, dice Pablo: no hemos cesado de orar por ustedes. Nota esto, nota que la oración unos por otros, aleluya, es una práctica en todo el Nuevo Testamento, pero Jesús nos llevó a otro nivel, porque en Mateo capítulo 5 versículo 4
Jesús dice: yo les digo, amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que les persiguen. Es fácil orar y a veces se nos complica porque decimos no tener tiempo, porque se nos olvidó por alguna razón orar por aquellos que amamos. Seremos capaces, si hacemos eso, seremos capaces de orar por aquellos que el Señor dice, aun cuando sean tus enemigos, tienes que orar por ellos. ¿Seremos capaces de eso? Jesús dice: oren no solamente por aquellos con los que se llevan bien, no solamente por aquellos que aman, oren por aquellos incluso que son sus enemigos y les persiguen. La oración también nos permite poner en práctica el animarnos unos a otros. Mire, encontramos a un Pedro que cuando estaban sentados a la mesa con Jesús, ellos no se lo esperaban, pero Jesús les dice: ¿saben qué? Quiero decirles que en un momento más me van a venir a arrestar y cada uno de ustedes van a salir huyendo. Cuando Pedro escucha esto, Pedro dice: Señor, le pegó en el orgullo y dijo: Señor, no, espérame, a mí no me cuentes con el grupo. Cualquiera de estos te puede dejar, pero yo, si es necesario, hasta la muerte voy a ir contigo. Y entonces Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedro? Antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Oiga, eso a Pedro le hizo entrar en una especie de locura, ¿no? Porque no lo entendía. Pero ¿sabe qué? Aún a pesar de su falta, aún a pesar de su falla, aún a pesar de esa decepción tan grande y de esa experiencia tan dolorosa emocionalmente que él iba de enfrentar, ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús le dice: pero ¿sabes qué, Pedro? He orado al Padre por ti. No te señalo, no te etiqueto. Es el discípulo que me decepcionó. No, dice Jesús: he rogado por ti. La oración nos da la dosis necesaria para tener ánimo. Y Jesús le dice: he orado por ti para que tu fe, a pesar de tus luchas, a pesar de tu flaqueza, a pesar de tu debilidad, a pesar de que me hayas fallado, he orado para que tu fe no falte, para que seas fortalecido, Pedro, para que te animes, para que sigas adelante. ¿Y saben qué sucedió? Pedro se levantó, Pedro se restauró y Pedro siguió adelante. Pero ahí no acabaron las cosas. Usted va a Hechos capítulo 12 y la Biblia dice que tomaron a preso a Pedro y lo llevaron a una cárcel y lo pusieron en medio de unos soldados que lo rodeaban y no le permitían hacer absolutamente nada. Pedro estaba encarcelado, Pedro estaba aprisionado. Mira, hay personas en derredor nuestro que a veces tú y yo no sabemos qué tipo de cárcel ellos están atravesando, pero la Biblia dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, capítulo 12 de Hechos, versículo número 5, Pedro estaba en la cárcel, pero ¿sabe qué? Pedro, aun cuando estaba en la cárcel, la iglesia estaba elevando oraciones por Pedro. Póngase de pie conmigo, por favor. Ya estoy terminando. La oración nos da la dosis necesaria para poder animarnos los unos por los otros. ¿Hace qué tanto tiempo que no conectas con alguien que a lo mejor no sabes su nombre, que a lo mejor no sabes de dónde viene, pero hace qué tanto tiempo no te acercas para preguntarle y decirle: ¿sabes qué? Mi nombre es, aquí estoy aquí para lo que necesites. ¿Hace qué tanto tiempo no compartes una palabra? No te atreves a compartir una palabra. A veces Dios deposita palabras en nuestros corazones, pero por miedo nos resistimos a compartirla. Dios quiere animar a las personas a través de una palabra. Pero hace que tanto tiempo no tomas el momento para orar y decirle al Señor: Señor,
Hay un hermano, una familia que tengo rato que no miro en la iglesia. No sé qué está pasando, pero quiero pedirte, Señor, que tú hagas una obra en sus vidas. Sabe que en la Biblia nos encontramos a un hombre que conocemos como Bernabé. Bernabé es un hombre del que a veces no hablamos mucho, porque podemos decirlo de esta manera, a lo mejor lastimosamente al lado de Bernabé apareció un Pablo, y Pablo se roba todos los reflectores. ¿A poco no? De Pablo conocemos muchas cosas. A Pablo se nos hace fácil identificar en los relatos e historias bíblicas, pero a Bernabé pocos sabemos dónde nació, pocos sabemos de dónde vino, pocos sabemos de su ministerio. A veces hasta ni siquiera nos damos el tiempo para buscar acerca de alguna referencia de Bernabé. Pero a ese hombre que conocemos como Bernabé, sabe que no se llamaba así. Lo llamaban Bernabé, pero no se llamaba Bernabé. Muy pocos, si no es que quizás tantito de los que estamos aquí, quizás sabemos cuál era su nombre real. Pero Bernabé no se llamaba así. Bernabé, su nombre era José. Era José. Ese era su verdadero nombre. Pero cuando Bernabé en Antioquía se conectaba con las personas y desarrollaba su liderazgo espiritual, de pronto la gente decía: oye, el hermano aquel, ¿te acuerdas? ¿Cuál hermano? Sí, el hermano que siempre está pendiente de todos, que siempre está ahí dispuesto a orar por ti. El hermano, aquel hermano, hombre, ¿cómo se llama? Oiga, y la gente no recordaba su nombre, pero recordaban lo que hacía. Y debido a lo que Bernabé hacía es que comenzaron a llamarle Bernabé. ¿Sabe por qué? Porque el nombre Bernabé significa hijo de consolación. Y decían: el que nos consuela, el que nos alienta, el que siempre está ahí pendiente, el que siempre nos está buscando, el que siempre está orando, el que siempre está aliviando, sobrellevando la carga, el que siempre está interesado en todos, el que siempre nos está buscando. Ese hermano, aleluya, al que nombraron por registro y su acta de nacimiento dice José. Ese es un hombre que consuela, ese es un hombre que fortalece, ese es un hombre que anima, ese es un hombre que cuida, que protege, que ayuda, que motiva, que inspira. Por eso lo llamaron Bernabé. ¿Y sabe quién estuvo ahí cuando Pablo apenas comenzaba a dar sus primeros pasos? A Pablo nadie lo quería, le tenían miedo. Con Pablo nadie quería estar. Pablo era el tipo de persona que cuando llegaba todos se iban, porque todos le tenían miedo a Pablo por su trasfondo. Y entonces nadie se sentía cómodo con Pablo. ¿Quién se iba a atrever a enseñarle los primeros pasos en la vida de fe? ¿Sabe? Cuando Pablo comenzaba a dar sus pasos pequeños de fe, ¿sabe quién estuvo ahí? Bernabé. Bernabé estuvo con Pablo cuando Pablo apenas comenzaba a entender las verdades de la vida cristiana. Aleluya. Y si usted va al libro de los Hechos, se encontrará que Bernabé estuvo ahí, aleluya, a la orilla de muchos hermanos cristianos. En el capítulo 13, versículo 43 de Hechos, lo vemos alentado a los creyentes, diciéndoles: perseveren en la gracia de Dios. Pero sabe que cuando Bernabé, y esto fue algo interesante, porque cuando la gente supo que Bernabé se iba de Antioquía, no le lloraron a Pablo, le lloraron a Bernabé. Dios dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé, porque tengo una tarea que ellos tienen que realizar. Y entonces Bernabé se tuvo que ir de Antioquía, un viaje misionero. El primer viaje de Pablo lo realizó acompañado por Bernabé. Pero en ese viaje la Biblia dice que un hombre que les acompañaba, llamado Juan,
Otros lo llamaban Marcos. Algunos piensan que su nombre era Juan Marcos. Pero Juan Marcos decidió abandonarlos y decepcionó tanto el corazón de Pablo que dijo: no lo quiero volver a ver en mis viajes. No lo quiero cerca de mi ministerio porque me está dando, aleluya, molestia, porque nos ha abandonado, me ha decepcionado. Así que cuando volvieron a emprender un segundo viaje, Bernabé le dijo a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? Aleluya, creo que tenemos que hacer lo siguiente. Pablo no convino con él y le dijo: ¿sabes qué? Yo me voy para este lado. Pablo decidió, aleluya, caminar por Siria, por Cilicia, aleluya, iglesias que ya había fundado. Pero la Biblia dice que Bernabé se fue rumbo a Chipre, pero no se fue solo. Era el hombre de consolación. Era el hombre de segundas oportunidades. Era el hombre que no desechaba. Era el hombre que animaba el corazón de aquellos que habían fallado. Por eso cuando dijo: necesito que alguien me acompañe, ¿saben quién pensó? En Juan Marcos. Y fue a buscarlo para decirle: ¿quieres ir conmigo? Hay una segunda oportunidad para ti. De eso se trata, animar a nuestros hermanos. De eso se trata, animar el corazón de aquellos que están cerca de nosotros. ¿Seremos como Bernabé? ¿Seremos como Bernabé, iglesia? Capaces de fortalecer, de animar, de ayudar. La única manera de hacerlo es estar cerca de Dios. ¿Qué le parece si en esta tarde tomamos un momento para venir al altar?